Esta excursión que realizamos en Sierra Nevada los días 18 y 19 de mayo de 2023 es el resultado de una iniciativa conjunta entre la ETSIAM, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma y de Montes, y el área de ecología de la Universidad de Córdoba. Esta actividad ha estado financiada por un lado por el área de ecología y por otro lado por un proyecto de innovación docente en el que estuvieron involucrados estas dos áreas o estas dos instituciones universitarias. La actividad tiene tres objetivos fundamentales. El primer objetivo es el objetivo clásico que tiene una salida de campo. Consiste fundamentalmente en que los estudiantes perciban en la realidad, en la naturaleza, los conceptos teóricos que les contamos en clase, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay aspecto innovador como tal, puesto que con ellos vimos conceptos propios de la ecología, como la sucesión ecológica o el concepto de gradiente altitudinal y otros muchos conceptos diferentes. Los otros dos objetivos de esta actividad docente tienen una fuerte componente innovadora. El segundo de ellos, el objetivo se puede enunciar diciendo que lo que perseguíamos era permear los límites entre las distintas disciplinas. Primero vinieron estudiantes del máster Geoforest, que es un máster promovido por la Universidad de Córdoba, también estudiantes del grado de Ingeniería de Montes, también de la Universidad de Córdoba, del grado de Biología y del grado de Ciencias Ambientales. Cada titulación, cada alumno ha conseguido aportar sus conocimientos y su experiencia dentro de esta experiencia docente. El caso más interesante que ha surgido ha sido sobre todo a nivel de gestión, en el caso por ejemplo de pinares de repoblación, en el que ha habido un debate muy interesante sobre las formas de gestionar y respecto a gestionar un pinar de repoblación, dejarlo como está, desde un punto de vista más de la ecología o desde un punto de vista más de la parte forestal. También se ha aportado la visión de los propios gestores o de los docentes con distintas disciplinas, de tal manera que se ha enriquecido esa valoración general o ese conocimiento general que se pueden tener sobre una problemática de gestión, como pueden ser los pinares de repoblación en un espacio protegido como el de Sierra Nevada. Y creímos, y al final creo que fue interesante el resultado, que poniéndolo a pensar juntos, pues primero iba a haber conflictos, ¿no?, de esas visiones contrapuestas, y luego iba a emerger una visión de consenso, ¿no? Y esa era, digamos, el objetivo fundamental de esta actividad docente. Para plasmar ese objetivo en el territorio, digamos, en la logística de la excursión, pues nos aprovechamos del gran gradiente altitudinal que tiene Sierra Nevada. La excursión giraba en torno a la realización de una serie de paradas a lo largo de este gradiente altitudinal, en el que los estudiantes pues veían distintos tipos de ecosistemas, y en cada uno de esos ecosistemas pues abordábamos cuestiones definitorias de ese ecosistema, cuál es su composición, cómo funciona ese sistema, también cuestiones de manejo, cómo se gestionan esos ecosistemas, y también retos para el manejo de esos ecosistemas en el contexto de cambio global en el que nos encontramos. Íbamos empezando desde la parte más baja, por así decirlo, de Sierra Nevada, y vamos subiendo como en escalonamiento para arriba, y íbamos viendo lo que sucedía en cada parada. Por ejemplo, la primera de todas era como la ribera, y ahí abordábamos el problema de la especie invasora, cómo estaba dañando ese sitio, y lo estábamos abordando desde la manera de ecología, por ejemplo la gente de ambientales, y luego las personas que estudian, por ejemplo, forestales, lo abordaban en el manejo, en las prácticas que debería llevarse para reducir, por así decirlo, la población de esa especie que era invasora. Los bosques de ribera están formados por especies caducifolias, con suelo mojado y cerca de un curso de agua, y concretamente es una parte de la vegetación azonal, donde las tensiones locales influenciarán en el rendimiento de las plantas y las influencias climatológicas, y por lo general esta vegetación solo se encuentra en pequeñas áreas en el paisaje, por eso es muy importante conservarla. Las especies vegetales que se pueden encontrar en este bosque son los álamos blancos y negros, los olmos, los sauces, los fresnos, los alisos y los tarajes. Y las especies anteriores comentadas tienen adaptaciones específicas, como raíces adaptadas al agua cuando se inunda y flexibles para agarrarse al suelo. La restauración y la conservación de la vegetación de la ribera, que consiste en eso, en la conservación y la restauración.
con, por ejemplo, plantaciones de especies autóctonas y eliminación de especies invasoras. La protección de los cauces fluviales se lleva a cabo para proteger los cauces fluviales, evitar su erosión y su degradación. Se pueden construir, por ejemplo, escolleras, mantenimiento de los márgenes y la eliminación de obstáculos que impiden el libre flujo del agua. El control de la contaminación se lleva a cabo para la contaminación de los ríos. Se podría tener vigilancia en los vertidos ilegales y en la eliminación de los residuos. Una de las principales especies invasoras que hay en el bosque de ribera, que es Ailanthus altísima. Bueno, os voy a hablar sobre métodos, por así decirlo, para evitar que se propague esta especie invasora. Está el control mecánico, esto sería la eliminación manual de las plántulas y la tala de los árboles adultos, pero es un proceso costoso y que requiere mucho trabajo, por lo cual se puede recurrir a los controles químicos. Esto es el uso de herbicidas específicos, a un proceso con el cual se tiene que tener mucho cuidado a la hora de escoger los herbicidas, porque se puede dañar las especies nativas y el medio ambiente. Luego también está el control biológico, que esto es introducir especies, enemigos naturales específicos, como son los insectos, los hongos y los virus, que pueden combatir a la especie invasora. La restauración de los hábitats, restaurando los hábitats nativos, lo que podamos conseguir es que las especies nativas se instalen y combatan a esta especie. Y por último, la educación pública. Hay que hacer conciencia pública para ayudar a prevenir la propagación de esta y otras especies, por ejemplo, disminuyendo la plantación y el mantenimiento de estas en las áreas naturales. Esto era un pinar de repoblación hasta el año 2015. Era un pinar de pino alepense, con una densidad bastante alta y con algo de monte bajo. Hubo un incendio aquí en 2015, ardieron 300 hectáreas de aquí hacia arriba. Fue dantesco ver este incendio y no lo pudieron apagar. Se apagó solo cuando llegó a cortafuegos, que el fuego no pudo. Estamos aquí para ver el proceso de sucesión ecológica. La sucesión ecológica es un proceso a lo largo del tiempo en el cual tú, a partir de suelo desnudo, se van sucediendo distintos ecosistemas. Pasas de suelo desnudo a pastos, de pastos a herbáceos con matorral y arbolado, a un bosque denso y maduro, como podemos decir que puede ser un robledal, un hayedo, un pinar. Que normalmente el proceso del monte bajo a monte alto requiere muchos años, porque necesitas que la planta crezca de semilla, y la mejor manera que tenemos nosotros de hacer eso es echarle una mano y, mediante actuaciones forestales, llevarlo de la manita para que, en vez de tardar 80 o 100 años, tarde pues 40 o 50. No siempre es interesante buscar que haya solamente un tipo de ecosistema, también es interesante tener varios tipos de ecosistemas con distintos tipos de vegetación para fomentar que existan varias especies también, tanto de plantas como de animales. Dependiendo del ecosistema, pues habrá una diversidad de otra. Y aquí, como podemos encontrar, en el bosque, pues habrá una diversidad. Y aquí en esta zona de matorral pues habrá otra completamente distinta. Depende mucho de la zona en la que estés, porque en una zona lo mismo te interesa, que puede ser una zona de alto valor ambiental, entonces su alto valor se basa en que tiene varios ecosistemas diferentes. En otras zonas, por ejemplo, lo más importante es tener un solo ecosistema, pero muy desarrollado, porque al ser maduro tienes más resiliencia. Desde mi punto de vista, este es adecuado por el tipo de suelo, la pendiente y el régimen y el tipo de lluvias que tiene. Entonces, ¿podrías tener pinos? Sí, pero sería mucho más complicado y también requeriría más intervención. Entonces también ahí tienes que sopesar cuándo intervienes y cuándo no. Entonces estaríamos ante un ejemplo en el que los estados seriales de la sucesión, los estados intermedios, pues son perfectamente válidos y proveen servicios adecuados y no necesitamos intervenir aquí. Claro, porque por ejemplo aquí, para cambiar este tipo de ecosistema de vegetación, tendríamos también que cambiar los factores abióticos del medio, los factores físico-químicos del suelo, por ejemplo, y eso es imposible de hacer. Muchos gastos económicos. Claro. La repoblación de pinares se lleva a cabo por diferentes razones y objetivos. Algunas de las necesidades que se buscan satisfacer con estos sistemas son la producción de madera, la protección del suelo y el control de la erosión,
la conservación de la biodiversidad o la recreación y turismo. Nos referimos a competencia intraespecífica cuando hay una interacción que se produce por miembros de una misma especie para la obtención de recursos como son la luz solar, el espacio, los nutrientes, etc. ¿Qué consecuencias tiene la competencia intraespecífica? Pues la regulación poblacional afecta la distribución espacial y puede producir incluso cambios en las características morfológicas y fisiológicas de las especies. Bueno, pues los pinares de repoblación se construyeron con un objetivo que era proteger el suelo, evitar su erosión, y dado la mala gestión de su repoblación ha dado lugar a masas muy densas que hace que los pinos entre sí compitan por los recursos. Entonces eso da lugar a una masificación de pinos que no crecen, no se reproducen porque no tienen los recursos suficientes. Por lo tanto, una solución a este problema es la naturalización, que consiste en clarear las zonas más masificadas y así conseguir un reparto equitativo de los recursos. La gente de ambientales, nosotros los de ambientales como que lo veíamos un poco mal porque era repoblación excesiva. Pero las personas de forestales, por ejemplo, nos daban su punto de vista el por qué era buena idea haberlo hecho de esa manera, según la especie de los pinares es muy buena para repoblar y ayudar al suelo en sí y al resto de especies del sitio. Este proyecto de innovación docente, como valoración general, ha sido una valoración excelente, tanto desde el punto de vista del alumnado como de los docentes, porque hemos conseguido obtener a través de clases invertidas y salir del aula convencional pues en la adquisición de unos conocimientos y competencias que normalmente los alumnos no consiguen en clase. Por otro lado, la interacción con distintas titulaciones, distintos niveles de educación, gestores y profesores, también pues ha llegado a una comprensión más adecuada de todos los conceptos de ecología que queríamos dar durante esta excursión. Pues la excursión junto a las diferentes titulaciones de la Universidad de UCO me ha parecido una muy buena idea, ya que estábamos todos de diferentes titulaciones, centrándonos en nuestras materias, pero desde nuestro punto de vista, y a la vez estábamos compartiendo nuestras ideas y viéndolo desde otro ámbito, el cual no estamos acostumbrados a verlo en clase ni en las prácticas. Así es como que se hace como más unión al respecto de no solo centrarnos en nuestra materia ni en nuestro grado y abrir la mente y ver cómo que podemos solucionar diferentes problemas que se nos puede presentar en nuestro ámbito de trabajo con otra opción. Creemos que este tipo de actividades docentes deberían ser más frecuentes dentro de asignaturas o de titulaciones que tienen un componente del medio natural, como pueden ser ciencias ambientales, biología y ingeniería de montes. Esto debería ser más frecuente, pero muchos de los problemas que tenemos son la capacidad de recursos, que muchas veces son limitados para este tipo de excursiones que evidentemente cuestan, y luego también lo difícil de incluirla dentro del calendario académico. O sea, por lo tanto, necesitamos que este tipo de actividades se hagan de una manera más frecuente, pero que también que las instituciones y la planificación docente se acorde a esto.